Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy a la conferencia de Miguel Ángel Lozano, la tercera del ciclo del arte de viajar. Permítame que haga una pequeña introducción antes de presentar a Miguel Ángel. Los turistas no tienen tiempo para sentir. Esto lo he encontrado en un texto de Azorín, y yo creo que viene muy bien para introducir el tema de hoy. Vamos, me parece a mí, ¿no? Perfecto. En el lenguaje coloquial, en torno al viaje, y sobre todo cuando en los viajes, esto lo he escuchado, en los viajes organizados, que con los años no tengo más remedio que apuntarme a ellos, porque ya a estas alturas de la vida pues me da un poco de miedo ir solo conduciendo y cosas así. Entonces escucho una expresión muy común: ¿qué hay que ver aquí? ¿No? Es como si la finalidad del viaje turístico fuese acumular sitios para fotografiar en el móvil y para contarlo después. Es como si hubiera también una tendencia narcisista en el comportamiento del viajero. Sin embargo, me he encontrado un texto de Unamuno, que quizás también sea apropiado para iniciar que luego sería interesante el debate. Yo creo que en los temas de viajes ustedes debían de participar, porque al fin y al cabo este ciclo, entre otros, se ha pensado para la gente, para que reflexione sobre el viaje y debatamos, ¿no? Dice Unamuno, hablando sobre el que hay que ver, ¿no? Yo no sé si será que en mí, como en casi todos los hombres, duerme el nómada, el peregrino andariego y errante, y despierta de cuando en cuando. Ver pueblos, ver nuevos pueblos, ver lo más posible. Pero añadía más adelante que no es lo mismo la mirada del turista que la mirada del viajero. Y esto es la cuestión, ¿no? Cuando uno se hace mayor, tiende, hay una como inconsciente a recordar de una manera que de pronto aparece tu vida. Y bueno, pues sin querer te encuentras haciendo revisión de lo bueno y de lo malo, sobre todo de lo malo que te ha pasado, ¿no? Entonces, hace poco me hacía una pasada revista a los viajes que he hecho, que son muchos, pero ¿cuáles son los que han dejado realmente una huella imborrable? Y la verdad es que no cabían en los dedos, o sea, no llegaba a la decena, ¿no? Eran lugares que los recuerdo más por lo que he sentido que por lo que he visto. Porque entiendo el viaje, ya lo dije el primer día, ¿no? Para mí un viaje inolvidable es como una experiencia anterior al conocimiento, como una experiencia en la que se despliegan sensaciones, emociones, memoria e imaginación. Por eso creo que me interesan tanto los libros, porque creo que son los libros, la lectura, lo que contribuye a este sentir el viaje. Libros, lecturas que creo que son necesarias antes del viaje, en el viaje y después del viaje. Lugares para sentir, que yo creo que complementan y enriquecen los lugares para ver. Como decía, al principio me siento próximo a Azorín y Unamuno, salvando las distancias. Son herederos de una tradición viajera que comienza con el viaje ilustrado. El viajero ilustrado mira el paisaje con ojos de conocimiento, con los ojos de la razón, de la ética. A mí me parece que Emilio, que el viajero ilustrado, por los que más me ha interesado, tú naturalmente has leído mucho más de los viajeros ilustrados, es Humboldt. Yo creo que en Humboldt se da esa fusión entre ciencia y sensibilidad que también Goethe
lo acoge, lo recoge y lo dice explícitamente, ¿no? Por eso creo que es un paradigma de viajero ilustrado, un viaje que se enriquece con la mirada sensible y estética del romanticismo. Yo creo que a mí me parece que Azorín y Unamuno pertenecen a esa tradición. Y bueno, después de esta introducción voy a leerles presentar a Miguel Ángel. Miguel Ángel Lozano Marco ha sido catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante hasta su jubilación en 2019, año en que fue nombrado profesor emérito. Ha publicado estudios de literatura española, centrando su atención en el periodo comprendido desde finales del XIX hasta finalizar el primer tercio del XX. Ha trabajado sobre la obra de Clarín, Unamuno, Azorín, Pérez de Ayala y Gabriel Miró, así como sobre la presencia de Schopenhauer en España, sobre el naturalismo radical, el modernismo, el simbolismo y la novela lírica. Ha coordinado las obras escogidas de Azorín en 1998 y ha editado las obras completas de Gabriel Miró. De entre sus publicaciones destacan los libros Del relato modernista a la novela poemática, Premio Fastenrath de la Real Academia Española, La literatura como intensidad, Imágenes del pesimismo, Literatura y arte en España, 1880-1930, y los inicios de la obra de Gabriel Miró, Del vivir. Sobre el asunto que nos ocupa en estas conferencias, ha publicado trabajos sobre la literatura viajera de Azorín y ha realizado la edición de su Veraneo sentimental. También ha publicado trabajos sobre los libros de viajes de Darío de Regoyos y de los pintores, ¿no? Darío de Regoyos y de José Gutiérrez Solana. Miguel Ángel. Pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias por esta presentación, donde yo creo que has dado las claves centrales del asunto que nos ocupa, del tema del llamado viaje sentimental, que fundamentalmente es un género literario. Vamos a hablar de literatura o un subgénero dentro de la literatura de viajes, ¿no? Muchas gracias por invitarme a esto. Gracias a Emilio Soler también, que es quien tendría que estar aquí, porque sobre viajes sabe muchísimo más que yo y es el que podría deleitarnos mejor. Gracias a Jorge Orcina, director de esta casa, de esta sede, por darme, bueno, por confiar en mí, porque claro, en esto me han confiado un trabajo del cual, bueno, pues tengo que responder ante ustedes, pero sobre todo lo que quiero es transmitirle ese interés por la literatura que tiene que ver con los viajes y tal como lo han percibido pues, estos dos escritores, que son dos escritores fundamentales en nuestra literatura, aunque aquí tenemos a otro, aquí tenemos a Lawrence Stern. Lawrence Stern porque es el iniciador del viaje sentimental en su libro precisamente llamado así, A Sentimental Journey, del año 78. Bueno, les he puesto este retrato de Stern, que está hecho pues, por un gran pintor inglés que fue Sir Joshua Reynolds, pintor de gran prestigio, tanto que la corona lo hizo ser, evidentemente, ¿no? Como ven, es un buen cuadro de los que nos muestran el carácter del personaje. Se puede ver perfectamente aquí, ¿verdad?, en el rostro de Stern y tal y como está, ¿no?, esa manera de presentarse, ¿verdad?, con los dedos apoyados como el hombre de la mano en la mejilla, que es el que medita, ¿no? Él está meditando, medita con el codo apoyado sobre las cuartillas de sus escritos, el tintero al lado, y como verán ustedes en sus ojos hay como una especie de doble sentimiento, ¿no? Quien tiene una mirada penetrante, pero al mismo tiempo esa mirada penetrante está como dirigida para adentro. Parece que está mirando algo profundamente, pero no, se está mirando a sí mismo, está ensimismado y está mirando a su interior. Claro, ¿eh? Mira su interior, que es lo que yo quisiera cuando doy una conferencia o las clases, que es dar las clases o la conferencia como si estuviera leyendo dentro de mí. Ojalá lo pudiera hacer, pero es a lo que yo siempre he aspirado, ¿no? Bien, esto lo he puesto pues porque, porque es el punto de arranque, el punto de partida, ¿no? Tenemos aquí a Azorín y a Unamuno lo conocemos bien, pero no tanto a Stern, ¿no? Y conviene que tengamos primero el que es el iniciador del viaje sentimental. Pero lo fundamental
es lo que viene ahora. Esta cita, el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Cita que dedico a José Ramón Giner porque muchas veces hemos hablado, él y yo, hemos comentado, hemos citado, ¿no?, este fragmento de Cervantes. Me parece que aquí está todo lo que podríamos decir sobre el viaje sentimental, sobre el viaje, mejor dicho, ¿no?, sobre el viaje y sus consecuencias. ¿No? Es una idea que Cervantes repite en varios sitios, ¿verdad? Esto primera, el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Esto lo dice el perro Berganza en el Coloquio de los Perros. Lo he resaltado más porque me gusta más, claro, está más perfecto que las otras. Las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos. Y una tercera, el ver mucho y leer mucho aviva el ingenio de los hombres. Bueno, con todo esto tenemos el punto de partida, pero también el punto de llegada. Aquí está todo, ¿no? Si nosotros podemos hacer una meditación sobre estas frases, nos pueden llevar muy lejos. Ya digo, ¿no? Puede ser la conclusión de todo lo que yo puedo decir, pues, en los próximos minutos. En primer lugar, hay algo que a mí me parece fundamental, que es la figura del discreto. Claro, el andar y comunicar hacia los hombres discretos. ¿Qué es eso de discreto? Hoy en día la palabra discreto es una palabra minusvalorada. En el siglo de oro, en la época de Cervantes, el hombre discreto era muy importante, era fundamental en la sociedad. Era el hombre eminente en inteligencia y sensibilidad, nada menos. Era lo que decía Covarrubias, que lo define así, el hombre cuerdo y de buen seso que sabe ponderar las cosas y dar a cada una su lugar. Bueno, esto es lo fundamental, y es lo fundamental que tendríamos que ser ahora. En estos tiempos, lo que hace falta de verdad es discreción, crear hombres discretos, porque si no, pues nos vamos detrás de la primera mentira que nos cuentan. Claro, hay que saber ponderar las cosas, entender las cosas y ponerlas en su lugar. Emitir esos juicios, bueno, eso se hace desde el conocimiento, la cultura y la sensibilidad. Claro, si nosotros educáramos para discretos, las cosas serían muy diferentes. No se educa hoy para discretos, sino para odiadores, por desgracia, que es como funciona el mundo. De ahí la importancia, viajar y comunicar hacia los hombres discretos. Claro. Bueno, Cervantes, que fue tan discreto que escribió esas cosas impresionantes, el Quijote, las ejemplares, el Persiles. Claro, fue un hombre que vivió mucho a la intemperie. Cervantes no era un hombre de biblioteca, leyó mucho, pero no era un erudito, claro. Y viajó mucho y comunicó mucho con las gentes, ¿no? Piensen ustedes que la mayor parte de la vida de Cervantes fue a la intemperie. Bueno, desde los 20 años que anduvo enrolado como militar, batalla de Lepanto, etcétera, etcétera, y después cuando vino a España, que intentó pasar a América y solicitó un cargo, un puesto en América, la Casa Real, pues Felipe II entonces, le dijo, busque por acá en lo que se le pueda servir. Claro, no le dieron el pase a América, de manera que, gracias a eso, escribió lo que escribió. Claro, ¿no? Busque por aquí en lo que se le pudiera servir. Claro, y claro, ¿qué fue? Pues bueno, pues fue primero a recaudar para la Armada Invencible, de recaudador de impuestos siguió ya muchos años. Y con esto pues visitó mucho La Mancha, Andalucía, que la conocía perfectamente. Hombre de muchos viajes, evidentemente. Como en sus obras. Claro, ¿qué hay en el Coloquio de los Perros? Pues es un viaje desde el Matadero de Sevilla hasta el Hospital de la Resurrección de Valladolid, donde estos perros al final se dedican a la caridad, que es lo mejor que pueden hacer. Claro, ¿no? ¿Qué es la segunda? Licenciado Vidriera. Bueno, pues un hombre que podría ser perfecto, un hombre que estudia en Salamanca,
y que alterna el estudio con el viaje, ¿no? Se enrola también, como Cervantes hizo, ¿verdad? Y recorre Flandes e Italia. Después vuelve otra vez, ¿verdad? Y pasa lo que le pasa. Pero vamos, era un hombre que en principio iba a ser un hombre discreto, porque él había estudiado y había viajado, claro, ¿no? En tercer lugar, ver mucho y leer mucho. Viva el ingenio de los hombres. Bueno, pues el ingenio es otra de las grandes cualidades, junto con la discreción. El ingenio, ¿qué es? Bueno, pues fuerza natural del entendimiento, investigadora de lo que por razón, discurso se puede alcanzar en todo género de ciencias, etcétera, etcétera. Esta definición también es de Covarrubias, que es el ingenio. Bueno, pues en su época había tratados sobre el ingenio. Uno que influyó en Cervantes, en 1575, Examen de ingenios para las ciencias. Otro después de Gracián, 1648, Agudeza y arte de ingenio. El arte es ingenio, fundamentalmente, ¿no? El arte, según Gracián y según el barroco, no era cuestión de inspiración, era cuestión de ingenio. Claro, ¿no? ¿Y qué decir del ingenioso Hidalgo? Era ingenioso, evidentemente. Bueno, entre el discreto y el ingenioso, pues se nos dan los mejores tipos de los siglos XVI y XVII. Y son gente que viaja y que lee, ¿no? La última obra, Parcial y Sigismunda, es un gran viaje desde Islandia, se supone, las tierras más allá de Tuble. Son las tierras que había descrito Pitea. Si estuvieron ustedes en la conferencia de María Belmonte, ¿verdad?, recordarán cómo un escritor que escribía en griego, pero que era de Marsella, que había ido por el Atlántico para arriba, había llegado hasta donde el mar se congela y había visto fuego en el cielo, cosa que no se creyó nadie. Bueno, a aquellas tierras últimas le llamó Tule. Hubo después, en el siglo I después de Cristo, una novela, Las maravillas de más allá de Tule. Eran novelas de imaginación. Bueno, pues de Tule arranca Cervantes para llegar hasta Roma, en un camino de perfección. Es también una novela itinerante, ¿no? Bueno, es un camino de perfección. El camino, el viaje, nos lleva a la perfección, en este sentido. Bueno, el viaje es, todos lo sabemos, una experiencia muy compleja. Algo ha apuntado José Ramón en la presentación. Es una experiencia compleja y de largas consecuencias. El viaje no comienza, sabemos, con la partida, comienza cuando en nosotros se produce la primera idea de querer hacer un viaje. Empieza ahí porque empiezan ya, bueno, pues los primeros propósitos, el sentimiento que se va formando, la documentación que podemos hacer, las previsiones, las imaginaciones, ¿no? Se desarrolla en nosotros todo un sentimiento íntimo de preparación para el viaje, ¿no? Luego el momento de ponerse en marcha es un momento importante porque se produce ahí un cambio, claro, ¿no? Es un momento que siempre recordamos, como recordamos casi todos los viajes, con bastante detalle. ¿Por qué? Porque en ese momento se activa nuestra disposición receptiva. Estamos siempre en la expectativa, claro, ¿no? Esa disposición receptiva nos acompaña siempre. Estamos dispuestos a asumir novedades y al mismo tiempo que se produce un cambio en el tiempo, porque se dilata. El tiempo se dilata porque hay muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué el tiempo se nos parece muy comprimido? Pues porque todos los días hacemos lo mismo. Y cuando todos los días repetimos lo mismo, ¿verdad?, el tiempo se comprime y es como si todo fuera muy rápido. Pero cuando se hace un viaje, pasan muchas cosas, son muchas primeras veces, ¿no? Lo que hace que el tiempo parezca más largo son las primeras veces. Por eso, de infancia y juventud, el tiempo parece más largo, porque todos son primeras veces. En los viajes pasa esto. Volvemos otra vez a sentir las primeras veces, descubrir, claro, las cosas. Bueno, eso es una nueva disposición, son los efectos fundamentales del viaje, ¿no? Después, claro, está el momento del regreso al hogar, que suele ser bonito y dulce, normalmente, para mí lo han sido siempre, ¿no?, el regreso otra vez a la normalidad, y después comienza ya algo muy importante para siempre, que es el recuerdo, la memoria.
Como nosotros, ¿verdad?, en muchos momentos nos vamos recreando, vamos recordando, vamos reviviendo, vamos, si queremos, adornando también los momentos del viaje. El viaje ya da para toda la vida, ¿no? Porque al tener esa actitud receptiva, al ser tantas primeras veces, se recuerdan muy bien, forman parte eminente de nuestra memoria. Bueno, la riqueza del viaje pues depende de nuestra sensibilidad. Azorín lo dice, el fruto del viaje lo llevamos en nosotros, en nuestra propia personalidad. La realidad que vayamos viendo, observando, examinando durante el viaje será un excitante de nuestra sensibilidad. Y al lado pongo esta de Sterne: el interés que los hombres de cierta sensibilidad conceden a sus propias impresiones. Vean ustedes que se repita la palabra sensibilidad, eso es fundamental, claro, para el viaje y para todo. Sí. Pero aquí hay algo que tendríamos que ir viendo a lo largo de lo que vaya diciendo yo y de las citas. Esto es fundamentalmente literatura, la literatura requiere citas y las citas tienen que ser al pie de la letra, porque si no, no es literatura. Claro, la literatura son palabras que se repiten al pie de la letra, o no es nada. No se pueden hacer paráfrasis, es lo que es. Bueno, pues fundamentalmente sabemos y lo notamos para esto, ¿no? Nosotros tenemos que ser fieles a nuestras propias impresiones. De ahí va a salir todo. Bueno, este es el primer libro, es el Sentimental Journey de 1768, primera edición, y como verán ustedes ahí pone primera parte, este es el modelo del viaje sentimental, ¿no? Tomo 1, no hubo tomo 2. Este libro aparece en febrero de ese año y Esther muere al mes siguiente, con lo cual la parte de Italia no aparece, aparece solamente la de Francia. Pero con todo eso el libro tuvo un gran éxito. Esther era un clérigo anglicano, estudió en Cambridge, es el autor de la novela Tristram Shandy, una de las novelas mayores de la literatura inglesa, muy influido por Cervantes, influidísimo por Cervantes, ¿no? Es el creador de la novela Ensayo. Es una de las posibilidades abiertas en el Quijote, por Cervantes, ¿no? Recordemos cómo en el capítulo 47 del Quijote dice aquello de que porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria. Todo esto cabe en la novela, ¿no? Se dice ahí. Claro, ¿qué es lo que hace Sterne? Ampliar esa parte de la oratoria que en buena medida, tal y como él lo hace, es lo que conocemos como ensayo. Claro, ¿no? El mismo Sterne publicó sus sermones también, con el mismo seudónimo que emplea aquí. Como verán aquí en la portada del libro no pone Lawrence Sterne, sino Yorick. ¿Y quién es Yorick? Pues el bufón de Hamlet. No el bufón, la calavera. El bufón cuya calavera tiene Hamlet en el momento en el que él está diciendo: aquí estaban tus labios, aquí tú que tanto me hiciste reír de niño, etcétera, etcétera. Claro, es un bufón, ¿no? Toma el nombre de Yorick, como yo también lo había hecho en Tristram Shandy, ¿no? Con muchos personajes que son muy cervantinos, ¿no? Bueno, utiliza ese seudónimo y tiene la humorada de poner a sus sermones como pastor, le pone en su frente el nombre, el seudónimo de un bufón, como también en su viaje sentimental, cuando tiene que hacerse unos papeles, una especie de pasaporte en Francia para que pueda transitar por ahí libremente, da el nombre de Yorick. Y entonces en Francia, cosa, no sé, profesión, bufón del rey. Pusieron, bueno, una humorada más dentro del libro. Bueno, seudónimo como Azorín. Azorín también, en su Veraneo sentimental, es una de las primeras veces, es el inicio en el que pone su seudónimo, y deja al lado
su nombre civil. Esther supone una innovación radical en los libros de viajes, fundamentalmente porque los libros de viajes en ese entonces tenían pues, un valor informativo y fundamentalmente eran libros referenciales, eran libros que nos van a contar lo que estaban viendo, lo que veían en sus viajes, proporcionaban una información que pretendía ser objetiva y práctica, fundamentalmente objetiva. Uno veía aquello, ¿verdad? Contaba pues cómo eran los monumentos, las gentes, las vestimentas, la costumbre, los datos históricos que podía recabar, todo eso, ¿no? Bueno, Esther cambia el sentido y lo que era antes objetivo e impersonal lo convierte en subjetivo y personal. Claro, ya no es lo que va a ver, sino el efecto que en él produce todo es el mundo que va viendo y la gente con la que va tratando, ¿no? Bueno, en un momento determinado, muy avanzada la obra, primero, dice, no lean esto que lo leeré ahora, dice, estando en París, dice, no he visto ni el Palais Royal, ni el Luxemburgo, ni la fachada del Louvre, ni me han preocupado aumentar el bulto de los catálogos de cuadros, estatuas e iglesias. No, todo esto no lo he visto. Y entonces dice, mi viaje es un sereno viaje del corazón en busca de la naturaleza humana y de esos efectos naturales que nos enseñan el mutuo amor y el amor del mundo mejor de lo que pudiera hacerlo nuestra pobre razón. Bueno, he puesto naturaleza humana porque si nosotros vamos, él no pone humana porque es que entonces a la hora de la naturaleza quería decir eso. Si nosotros vamos al libro no vamos a ver absolutamente nada de paisaje, no hay. Lo que hay es trato con personas, mucho trato con mujeres porque él era muy enamoradizo, mucho. Bueno, hay un momento en el viaje, para que vean ustedes de qué va la cosa, hay un momento en el viaje en el que va a la ópera cómica, entra en un palco, se encuentra allí con un viejo militar que estaba con sus lentes leyendo en un folleto. Y cuando entra en el palco, este viejo militar francés se quita los lentes, los guarda y se guarda el folleto. Dice, claro, pues el hombre, para no poner una barrera entre él y yo, para tener disposición de hablar y conversar. Y conversan pues, sobre los caracteres de las diferentes naciones, etcétera, etcétera. Y hablando de ello, ve que hay un grupo abajo, en un palco cercano de chicas jóvenes, había entrado un abate, y un grupo de abajo empiezan a gritarle, abate, abate, arriba las manos. Y se quedó muy sorprendido Esther, dice, pero ¿cómo un abate, un clérigo, va a robar las bolsas de unas muchachas? Y le dice el militar, bueno, no es por las bolsas precisamente. Se queda más sorprendido todavía, dice, ¿cómo un pueblo tan refinado como es el francés puede ser tan grosero? Dice, bueno, esto es una costumbre que viene de los tiempos del Tartufo de Molière, pero ya se va perdiendo. Dice, bueno, claro, es que todos los pueblos pues tienen sus pros y sus contras, sus más y sus menos, sus refinamientos y sus groserías, forman parte del pueblo. El reconocer esto, pues es el conocer el pueblo y saber que cada pueblo tiene, pues refinamientos y groserías y hay que comprenderlos. Y entonces le dice el militar, precioso me parece, la ventaja de los viajes está en que permiten ver una gran cantidad de casos y costumbres y así enseñan la tolerancia mutua. Y concluye, la mutua tolerancia, dice el viejo militar, nos enseña, a su vez, la estimación mutua. A mí esto me arranca las lágrimas. Que un militar francés, ¿verdad?, a un clérigo inglés, le diga, sí, mejor si nos conocemos, porque sí sabemos que todos tenemos nuestros más y sus menos, y todo esto no nos lleva solo a la tolerancia, sino a la estimación. Qué diferente esto del momento que estamos viviendo. La estimación mutua entre los pueblos, que se puede perfectamente conseguir, pero no interesa. Claro, no interesa la estimación entre los pueblos, interesa más el enfrentamiento, por desgracia. Pero ahí nos da ese gran ejemplo, Esther, en ese viaje sentimental, ¿verdad?, y en esa conversación. Bueno,
estas minucias, dice Stern, creo que en apariencia desdeñables, en estas minucias se descubren los rasgos del carácter nacional mucho mejor que en las graves materias de Estado. Y como Azorín dice, todos estos hechos, los que él cuenta en su veraneo sentimental, podrán parecer nimios y fútiles, pero de ellos está formada nuestra vida cotidiana. Nuestra vida está hecha de estas cosas que parecen irrelevantes, pero que no lo son, que forman parte de nuestra vida, y que esto nos muestra el sentido de la vida también, ¿no? Vean ustedes la cercanía que hay entre los dos. Bueno, Stern es un escritor muy avanzado para su tiempo. Es un escritor muy moderno por una razón esencial, porque en él se da ya lo que es la literatura, lo que es lo propio de la literatura moderna, que es el desplazamiento del objeto al sujeto. Quiero decir, el desplazamiento del objeto de atención del mundo que observamos, de los objetos que observamos, al sujeto que observa. Es el sujeto que observa el que da sentido al mundo. Nosotros no vamos a un mundo que esté ya ahí hecho, sino que nosotros somos los que damos sentido al mundo que vamos observando, ¿eh? Entonces pasa ese interés, ¿verdad?, del objeto al sujeto. Poco después dirá Schopenhauer, el mundo es nuestra representación. Ese es el mundo, ¿no? El mundo es nuestra representación. Bueno, yo tengo la edición de Alfonso Reyes, es la edición en la que he leído Stern. Alfonso Reyes la publicó en el año 19 en Madrid, en Espasa Calpe, y en el prólogo pues dice esto Reyes: está Stern muy cerca de nosotros por su visión inmediata de las cosas. No escribe tratados sobre Francia, sino que cuenta, como Azorín, en su París bombardeado, sus diminutas experiencias de cada día. Claro, ¿no? El año anterior, Azorín había estado en los bombardeos de París y nos cuenta no solamente que los aviones llegan, bombardean el Gran Berta a 120 kilómetros lanzados los proyectiles, sino lo que hacían en el hotel, cómo salía la gente, cómo iba la gente por la calle, cómo cuando había caído en algún sitio uno de esos proyectiles y había hecho un gran agujero, pues la gente iba a buscar los restos del proyectil que habían tirado, ¿no? La vida cotidiana en el país que estaba siendo bombardeado en el año 18. Bien, Azorín en 1917 escribió en sus páginas escogidas la sección que iba a dedicar a los viajes, este texto, ¿no? He viajado mucho por España. He pasado muchas horas en los casinos de los pueblos conversando con guiados y oficiales de mano. Si amo los clásicos, es porque amo los pueblos y el paisaje de España. Para mí todo esto es una misma cosa, ¿no? Vean ustedes, y ahí he resaltado, he viajado, he conversado, ¿no? Viajar y conversar con las gentes, y he leído. Las tres cosas fundamentales: conversar, ¿verdad?, y leer los clásicos, sobre todo, porque es donde está más tal vez nuestro espíritu, más, de una manera más refinado, ¿no? Bueno, todo es la misma cosa. Bueno, vean ustedes la importancia que hay en Azorín de la literatura. Dentro de los libros de viajes, Azorín preparó solamente uno. Azorín tiene publicado más de 140 libros. La mayoría son ensayos, ¿verdad?, artículos que proceden de periódicos, pero tiene solamente un libro que hizo él, que es La Ruta de Don Quijote. No lo hizo para el libro, lo hizo para el periódico El Imparcial. Recorrió La Mancha en el mes de mayo de 1905 para celebrar el tricentenario del Quijote. De ahí, a los pocos meses, recogió las crónicas e hizo el libro. Justamente celebrado porque es una maravilla, ¿no? Bueno, ¿por qué hace ese libro? Porque existe La Mancha. Recorrió La Mancha en un carro, ¿verdad?, por todos aquellos lugares. No, lo hizo porque existe el Quijote. Claro. Y existe el Quijote, existe una Mancha donde hay recuerdos del Quijote. No hay que ir hurgando mucho para encontrarlo. Cuando va a Argamasilla, ¿qué encuentran en Argamasilla? Pues la gente que le dice, no, si es aquí, en ese sitio, ahí en la cárcel esa es donde escribió el Quijote. ¿Cómo le voy a decir a este señor que no?
pues le da la razón, evidentemente. Este está hecho de un Diego Pacheco que está en la iglesia, ese es el modelo del Quijote. Pues ¿cómo le voy a decir que no a este buen hombre que se lo cree, ¿no? Bueno, se encuentra por allí a los académicos de Argamasilla, a los Sanchos de Criptana, a los miguelistas del Toboso. Claro, todo aquello está lleno de recuerdos del Quijote. Claro. Bueno, ¿qué es lo que hace Azorín? Recorrer realmente la Mancha para celebrar el tercer centenario de un libro, para ir a parar a otro libro. O sea, en realidad Azorín parte de un libro, el Quijote, para ir a otro libro, la Ruta de Don Quijote. De ahí que, como decía Jim Ferrer, que me parece uno de los mejores analistas de Azorín, Pérez Jim Ferrer escribió un artículo azorinena que me parece una maravilla, ¿verdad? Él decía que la materia de Azorín no es la vida ni la literatura, es la vida tal y como aparece en la literatura, y por tanto, lo que de literatura tiene la vida. Está muy bien visto todo esto, ¿no? Esa relación que hay entre nosotros, entre vida y literatura. Claro, ¿no? Cómo la literatura ha influido, y buena parte de lo que somos nosotros es por las cosas que hemos leído, evidentemente. Las cosas que hemos leído, las películas que hemos visto, las canciones que nos han gustado, la música que hemos escuchado, todo eso ha ido formando nuestra personalidad, naturalmente, claro, ¿eh? En la época de Azorín, pues había menos diversión de todas las demás cosas, se centraba más uno en la literatura tenía una mayor fuerza formativa. Bueno, lo que Azorín escribe simplemente son crónicas. Él escribe siempre para periódicos, claro, ¿no? La crónica es, en su época, esta crónica de viajes, es un género que parte de la impresión vivida, esboza una pequeña, como un pequeño relatito, pero inconcluso, un boceto de algo que pasa, un pequeño relato, y un ensayo personal, ¿no? Una pequeña modificación sobre todo esto, con mucha presencia pues del espacio, ¿no? Escribe muchos artículos, desde luego, pero muchos artículos de viajes, pero para mí el que tiene un especial interés fue este es un libro que preparé yo hace unos pocos años, El veraneo sentimental, ¿verdad? Si la Ruta de Don Quijote está escrita bajo la sugestión del Quijote, El veraneo sentimental está escrito bajo la sugestión de Ester. Ester era muy apreciado por Azorín, tanto que en su biblioteca tenía 5 ediciones del viaje sentimental. Una en su original en inglés, 2 traducidas al francés y 2 traducidas al español, ¿no? Bueno, lo cita en algunas ocasiones, claro, ¿no? El libro en el año 44, José García Mercadal hizo una edición del veraneo sentimental, pero desordenado, incompleto, faltan muchas cosas, ¿no? Unió un año con otro. Yo le puse un subtítulo, entre paréntesis, 1904 y 1905. ¿El por qué? Pues porque hizo 2 viajes. El primero, como tal, el que tenía planeado, es el de 1904. El viaje es un viaje por el norte, fundamentalmente por los balnearios del norte. Aquí está todo el encanto de los balnearios en eso que conocemos como la Belle Époque. Claro, ¿no? Son los balnearios del norte a principios de siglo, ¿no? En 1904. Bueno, él recorre, empieza por Guipúzcoa, Cestona, Urberuaga, Zaldívar en el País Vasco, luego Solares en Cantabria y Ontaneda, esos 5. Visita también Santander, visita a Galdós, que estaba en Santander, todo esto no estaba, lo de Galdós en García Mercadal, ¿no? Bueno, y termina abruptamente en Ontaneda, porque cuando llega a este balneario lo hace el día antes, pues de quien esperaban, que era don Antonio Maura. Azorín era una persona sospechosa. No se había dado a conocer, no sabían quién era. Hacía 5 o 7 años que habían asesinado a Cánovas del Castillo, prácticamente en esas fechas, en un balneario,
Y entonces dijeron, cuidado, que este es un anarquista que ha venido aquí a matar a Maura. La policía lo vigiló, entró en su cuarto, lo registraron profundamente, causó una conmoción en el balneario y se fue. Claro, ahí terminó abruptamente el veraneo sentimental. Bueno, tuvo la humorada de terminar ese veraneo sentimental con una serie de artículos llamados La novela de Ontaneda, la novela de las cosas que le habían pasado, ¿verdad?, en esta confusión. Posteriormente, don Antonio Maura le envió unas páginas, unas hojas de disculpa, una carta, y después, claro, pues Alzorín se hizo maurista, como todos sabemos, ¿no? Entró en el partido de don Antonio Maura, ¿no? Pero así se conocieron, siendo él un posible asesino de don Antonio. Bueno, en 1905 repitió el viaje. Lo repitió comenzando por Cestona, igual. Urberuaga se lo saltó. Pasó a Zaldívar, después de nuevo otro, y después Carranza, Caldas de Oviedo y por último a Mondariz, porque así hizo el viaje completo, que es el que tenía pensado, desde Guipúzcoa hasta Galicia, hasta Pontevedra, hasta el Finisterre, como él dice, ¿no? Bien, esto es lo que hubo. Visita a balnearios, visita a ciudades, visita a escritores, claro, visita a los escritores que vio por ahí, ahora lo veremos. Cuando comienza el libro, dice esto, su propósito primero: yo quiero verme por las mañanas cuando hay todo reposa sentado ante las cuartillas en el diminuto cuarto de un balneario. Eso es lo que pretende. No va únicamente a ver aquello, va a escribir. Lo suyo es escribir, porque va a trabajar para el periódico, a escribir. Yo me veo así. Pero hace la pregunta fundamental para el viaje sentimental: yo encamino hacia lo desconocido, ¿qué es lo que me reserva el destino en viaje? ¿Qué tristezas o qué alegrías nunca gustadas van a hacerse en mi espíritu? Aquí está la base del viaje sentimental. Yo no voy a ver cosas, yo voy a ver qué sentimientos van a despertar en mí las cosas que voy a ver. Claro, ¿no? Bueno, nos va dando pues ahí el ambiente de los balnearios, ¿verdad?, los personajes que hay ahí. Lo más, para mí, más interesantes son unos capítulos que él llama siluetas. Siluetas de Zaldívar, siluetas de Urberuaga. ¿Qué son? Pues aquellos personajes que ha conocido ahí, que les ha llamado la atención, y hace una semblanza muy bonita, muy cariñosa también, con mucho afecto, ¿no?, de estos personajes, dándonos su calor vital, ¿no? Las siluetas son estupendas. Bueno, la diferencia que puede haber entre ellos: primero Cestona, pues es un hotel mundano, otras veces dice, es como un moderno colegio de jesuitas, ¿no? Urberuaga es una casa de enfermos, son enfermos estéticos, dice, son llamados enfermos estéticos tuberculosos, claro, ¿no? Ahí dice, bueno, de ahí pasa a Zaldívar, dice, es un cottage inglés cuyo dueño se ha venido a que seáis sus huéspedes durante unos días, ¿no? Solares dice que es algo castizamente español, lleno de ruidos y de incomodidades y molestias, que cayó muy mal en Solares, claro, ¿no? Y Ontaneda le parece un colegio de escolapios, como el que él estuvo cuando era pequeño. No había luz eléctrica, se alumbraban con quinqués, y aquello le daba un aspecto, ¿verdad?, muy imponente de noche a aquel lugar. Bueno, la vida de balnearios es peculiar, tiene sus horas, cada uno, su ambiente, tiene su encanto, pero cuando está en Cestona, ya en el primero en el que estuvo, dice, bueno, cuando os dais cuenta, cuando os sorprendéis de que os llama la atención, os interesáis por la llegada de la diligencia, es porque estáis aburridos. La vida en el balneario es aburrida, claro. Dice. Bueno, esto lo dice en el primero.
Pero este es el último, el penúltimo de los balnearios donde está, y viene a hacer un resumen estupendo. No pasa nada en el hotel, en los balnearios no pasa jamás nada. Hay pasillos largos, un comedor donde comemos algo, un gabinete de lectura donde leemos 2 o 3 veces los mismos periódicos y un salón de fiestas donde por las noches, después de cenar, bailamos unos patriarcales lanceros, honestos, pausados, que nos recuerdan las comedias de Aguilaz, las levitas de Utrilla, las prosas de Selgas y la denticina infalible Izquierdo. Yo esto lo he buscado en Google y ahí está. Verán ustedes las cajicas de entonces de esta denticina infalible. Y esto se repite todos los días. Claro, ¿qué hay ahí? Bueno, tiene bastante de vocación porque lo que cita es la literatura del tiempo de su padre. Claro, la literatura de 1860. Bueno, los que entonces estaban de moda. Entonces, los que se leían y los que estaban de moda, pues era Eguílaz, como comediógrafo, Selgas, en prosista y poesía. ¿Quién los recuerda hoy? Nadie. Claro, ¿no? Bueno, son otros, pero en su época sí, en su época eran lo mejor, lo más destacado, ¿no? Bueno, son importantes, claro, sobre todo lo fundamental en la zona, la sugestión que producen los lugares. La sugestión que es ese primer encuentro con los sitios, la importancia de la primera visión, la importancia de la primera visión. Y nos dice algo estupendo, las cosas no son lo que en realidad son, sino lo que a nuestro espíritu dicen en el momento en que las vemos, esa primera impresión, ¿verdad?, que nos llega. Bueno, es el sentimiento que nos queda cuando se llega a las ciudades. Azorín dice que él prefería llegar de noche, porque entonces aquello era más sugestivo todavía, llegar de noche a una ciudad, ¿verdad? Y vais vagando absortos, perdida toda la noción del tiempo y espacio por las callejas, las plazuelas, parándoos ante las portadas lóbregas, asomando la cabeza en los zaguanes negros y silenciosos, prestando atención a las voces y a los ruidos que se perciben entre las maderas de las ventanas. Claro, ¿no? Sí, llegar de noche a una ciudad desconocida y recorrerla sí que tiene ese efecto, ¿verdad?, como dice, casi de vaguedad y de ensoñación, un cierto efecto poético. Bueno, cuando se llega a una ciudad, él nos dice que no tengamos plano, no he preguntado, lo mejor es ir a la aventura por aquellas calles. El recorrido por Santander es perfecto, según las horas del día es diferente la ciudad, ¿no? Por las mañanas, dice, podemos ver la armonía de las cosas, el atardecer en la ciudad al ir por las calles, cuando comienzan a proyectarse en la calle pues los comercios que encienden las luces. Dice, es como, pasa aquí en la calle Blanca, pero es como el Zacatín en Granada, o como la calle Platerías en Murcia. Dice, ese momento de la tarde, ¿verdad?, en que comienza, eso tiene una sugestión y un encanto enorme. Y de noche ir a la playa, ver las luces de la ciudad, ver las ventanas de la ciudad iluminada con las ventanas, y luego cómo se van apagando poco a poco, ¿no? Todos esos momentos son momentos de ensueño y de encanto. El otro lugar que recorre es el León, ¿no? Llega a León y en León no va a ver la catedral, no habla de la catedral, ni de San Isidoro, ni nada de esto. No, en León es sobre todo es el ambiente el que para él le dice cosas, le sugiere cosas, ¿no? Y dice, las calles tienen su alma en sus títulos, en León. No os dice nada la calle de las Varillas, y la de la Cazalería, y la de los Cardiles, y la de la Plegaria. Sobre las tiendecillas y los portales campean rótulos en que leéis apellidos que no os dicen nada y que os sugieren un mundo de cosas imprecisas y remotas. Obrador de sombrería de Isidoro Pirla, dice en esta parte. Confitería de Tomás Rodríguez, dice en otra, y más lejos, J. Pernia, procurador. Qué ideales, qué dolores, qué fugitivas alegrías, qué horas lentas, monótonas representarán todas estas vidas opacas que nos indican estos letreros. A Azorín le sugestionaba mucho esto que llamaban las vidas opacas, que le parecían bellísimas,
Estas vidas en las que aparentemente no pasa nada, pero que tendrán también sus grandes sentimientos, ¿verdad? Sus alegrías, sus penas, etcétera. Las vidas opacas le sugestionan mucho, ¿no? Y esto. Bueno, hace 50 años, yo que estuve por León, paseando por allí, vi barbería de Zósimo Mazariegos. Y dije yo, ¿cómo no voy a ir a la barbería de Zósimo Mazariegos? Y al día siguiente por la mañana estuve allí. Con lo cual, uno de los sucesos de mi vida representativo fue haber sido afeitado por Zósimo Mazariegos en León. Señor que ya habrá fallecido porque tenía por entonces unos 50 años y de esto hace 50. A menos que sea muy longevo, que es lo que le deseo, que haya tenido una larga y feliz vida. Era un buen barbero. Bueno, esto lo hice antes de leer este texto de Azorín, por lo cual, bueno, no me lo he copiado, ¿no? Realmente lo tenía de natural. Bueno, la frase última es en mondariz. Con esto termino. Esta es la frase última del libro. ¿Qué fuerza incomprendida llevamos con nosotros? Hay hombres sabios, profundos, elocuentes, que han realizado grandes hazañas, que merecen nuestra admiración y nuestra gratitud, y que sin embargo no nos conmueven. Y hay otros hombres insignificantes, vulgares, que no han hecho nada, que no han pensado nada notable, y que a pesar de todo dejan en nuestro espíritu una huella luminosa, larga, inefable. Ese es el final. Bueno, en realidad él al final está acordando de todas las vidas opacas que ha ido conociendo en los balnearios. Claro, ¿qué es esto también? El sereno viaje en busca de los afectos naturales que ha encontrado. Exactamente es lo que había dicho Esther. El viaje es en busca de esos afectos naturales. Los hombres estos son los que le han dejado huella en su vida más que cualquier monumento. Este es el viaje sentimental de Azorín en su veraneo sentimental. Debemos pasar, no quiero ir muy rápido, pero Unamuno es diferente en cuanto que es también sentimental, pero no es de sentimientos delicados como Azorín, sino más bien de sentimientos intensos, ¿no? Cuando yo di un curso sobre simbolismo en España, arte simbolista en España, pues uno de los textos que puse para comentar fue Andanzas y visiones españolas, el libro que más me interesa dentro de los libros de viajes de Unamuno, Andanzas y visiones españolas. Y allí, de mi puño y letra, quise poner en las guardas del libro, nada más abrir, esta frase de Plotino. Porque jamás todavía ojo alguno habría visto el sol si no hubiera nacido parecido al sol. Pues tampoco puede un alma ver la belleza sin haberse hecho bella. Claro. Esto es lo que mejor me explicaba a Unamuno. Primero, por lo trascendente que es. Unamuno es un escritor de escritos trascendentes. Sus viajes tienen trascendencia. Él la tiene, como no va a tener trascendencia siendo Don Miguel de Unamuno. Cosa que deberíamos aprender todos porque nuestro mundo es más bien un mundo intrascendente, que eso es lo que hemos logrado, claro, ¿no? Unamuno nos enseña la trascendencia de las cosas, claro, ¿no? Bueno, hacer el alma bella para ver la belleza, ¿no? ¿Aquí qué hay? Bueno, primero es el neoplatonismo, ¿verdad? Somos semejantes al sol, ¿por qué? Bueno, pues porque según Platón, en el Timeo hay una adecuación, una analogía entre el universo, entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Nosotros somos microcosmos adecuados a un macrocosmos, que es el universo. Nosotros formamos parte, ¿verdad?, de ese macrocosmos siendo en sí por nosotros mismos, teniendo un alma, como tiene el universo tiene un alma. Por tanto, nosotros somos seres trascendentes, porque formamos parte de ese todo, que es el universo, cosa que hemos olvidado posiblemente, ¿no? Bueno, es así, es Unamuno. Bueno, Unamuno, desde luego, es hombre de sugestiones y lecturas. Bueno, y que pudo haber resumido en esta frase
Esta frase es la que está al final, casi resumiendo Andanzas y Visiones Españolas, ¿no? Me parece una frase impresionante, el universo, que nos da a conocer cómo es Unamuno. El universo visible es una metáfora del invisible, del alma, aunque nos parezca al revés, ¿no? Bueno, Unamuno, que sale en cuanto puede a hacer viajes y excursiones, ¿verdad? Bueno, conoce muy bien, claro, pues la frase de Amiel, ¿verdad? Un paisaje es un estado del alma. Y piensa, si un paisaje es un estado del alma se puede representar mediante un paisaje. Por tanto, ¿qué es el alma? Algo material, algo inmaterial. ¿Cómo darle materialidad al alma? El alma se materializa en aquello que vemos, donde nos vemos, como nos vemos el paisaje, que nos subyuga, es una parte de nosotros, porque nos vemos en él. Unamuno es un hombre de analogías, la analogía entre el yo y el mundo, la analogía entre el orden natural y el sobrenatural, ¿no? La analogía entre el paisaje y el yo va mucho más allá de un simple gusto por lo bonito, evidentemente. Unamuno viaja mucho, ¿por qué? Porque dice que cómo va a vivir, cómo puede vivir una vida que sea digna de ser vivida si no se escapara en cuanto pudiera, ¿verdad?, a recorrer los campos, a dormir en cama de pueblo o sobre la santa tierra, si se tercia, dice, a sacudirme el polvo de la biblioteca. Claro. Bueno, pues Unamuno salía a sacudirse el polvo de la biblioteca y en cuanto podía se iba en las vacaciones, se iban siempre a hacer viajes, correrías, subir montañas, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas fundamentales, esto lo escribió siendo todavía muy joven, en 1905, porque es indudable que mucho de la belleza de un paisaje está en los ojos que lo miran, evidentemente. Tiene que ver con todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Y que los educados a mirarlo le sacarán mucha mayor sustancia de belleza que los incultos. ¿Vale? Porque ¿por qué nosotros nos extasiamos entre los paisajes? Son bellos, sí, pero también porque hemos visto cuadros. El cuadro, la pintura, aunque nos parezca que no, es la que nos ha enseñado a ver paisajes. Hasta mitad del siglo XIX no había pintura de paisaje en España. La primera cátedra de pintura de paisaje es de 1857, la primera. Carlos de Aes no era español, era flamenco. Claro, el primer pintor de paisaje en España es Carlos de Aes, que era de procedencia belga. Los primeros pintores de paisaje son los que se dedicaron al Guadarrama. ¿Y por qué se dedicaron al Guadarrama? Bueno, entonces estaba el Instituto de Enseñanza, Giner de los Ríos, el Guadarrama, bueno, formaba parte de las excursiones, de la geografía viva, tenía también un carácter simbólico, ¿no?, de la nacionalista, ¿no? Pero pintaban al Guadarrama porque habían visto a Velázquez, porque les enseñó, el que les enseñó tanto a Aurelio de Beruete, como a Morera, como a Martín Rico, a estos guadarramistas, a ver el Guadarrama son los fondos de los cuadros de Velázquez. Ellos aprendieron ahí a ver al Guadarrama, no yendo al Guadarrama a pintarlo, sino yendo primero al Prado, ver Velázquez, ver sus fondos, y a partir de ahí entendieron la belleza del Guadarrama. La pintura, el arte, la literatura es la que nos da, ¿verdad?, la facultad de poder hacer un alma bella y ver la belleza, porque si no, no la vemos, claro, evidentemente. Bueno, Unamuno es hombre, ante todo, de montañas. A él le gustaba subir a las montañas, pero a montañas además arriscadas, ¿no? Y decir, bueno, eso es muy peligroso, ahí no ha subido nadie. Dice, que no haya subido nadie no quiere decir que no se pueda subir. Bueno, muchas veces se jugó la vida. Pasaba días en las cimas de las montañas, porque su libro de cabecera era el Obermann de Senancourt. Y el Obermann de Senancourt es un libro sobre los Alpes, sobre el solitario de los Alpes, sobre quien vive allí, su grandeza, sus grandes pensamientos, sus grandes sentimientos, están en la montaña. Unamuno es un gran amante de la montaña y un gran amante del Obermann de Senancourt. Y al estilo de Senancourt, escribe esto tan maravilloso, ¿no? Allí, a solas con la montaña, volvía mi vista espiritual de las cumbres de aquella a las cumbres de mi alma, y de las llanuras que a nuestros pies se tendían a las llanuras de mi espíritu. Y era forzosamente un examen de conciencia. El sol de la cumbre nos ilumina
los más escondidos repliegues del corazón. Hacía todo un examen de conciencia, ¿verdad? Se conocía él mejor en la montaña. La sugestión, claro, su obra es una obra de analogías, ¿verdad? La montaña y yo, el sol, ¿verdad? Ilumina mi alma, etcétera, etcétera. Bueno, hay gusto también por los paisajes, por todo tipo de paisajes, y nos viene a decir que no solamente cuidado de los paisajes bonitos, ni mucho menos, hay que saber encontrar la belleza de cada cosa. El desierto es bellísimo, decía, es bellísimo, claro. Y a mí, confieso, que me produce más fuerte impresión estética la contemplación del páramo, sobre todo a la hora de la puesta de sol, cuando lo enciende el ocaso, que uno de esos vallecitos verdes que parecen nacimientos de cartón. Claro, lo sombrío no es feo, dice, no, es más bien hermosísimo. Bueno, él parece que desdeña, ¿verdad?, esos paisajes que parecen nacimientos, vallecitos verdes, ¿no?, que parecen nacimientos de cartón. Bueno, parece, piensen ustedes, que Unamuno sea un hombre pues de lo sombrío, etcétera. ¿No le gustaría el paisaje levantino? Le encantó. Cuando vino a Alicante, vio esto de otra manera. Tiene estupendos artículos, sobre todo uno soñando el Peñón di Faki, ¿no?, de una profundidad asombrosa. ¿Por qué le gustaba el paisaje alicantino? ¿Por qué? ¿Por qué lo entendió? ¿Por qué no eran vallecitos de cartón? Sin ser páramos sombríos. Porque había leído a Gabriel Miró, es el que le enseñó a ver Levante, le enseñó a ver esto, ¿no? Claro, Miró había utilizado este paisaje en las figuras de la Pasión del Señor. Había llevado el paisaje levantino al paisaje de la Palestina de Jesucristo. Y había, en este sentido, dar una proyección, ¿verdad?, trascendente a este paisaje. Félix Valdivia en Las cerezas del cementerio, novela que prologó él con un prólogo asombroso, era como Obermann, y había subido como Obermann a la Aitana, ¿verdad? Y el Peñón di Faki, que surge del mar, dice, en mi tierra los montes se hunden en el mar, aquí surgen, se levantan. ¿Por qué? Porque lo había dicho Miró. El Peñón di Faki saliendo encantadamente del mar. Claro, porque, bueno, este es el mar de la Odisea. Por aquí han pasado civilizaciones. Dice, no han pasado, se han quedado como sustratos de este terreno. Este es un lugar donde quedan las civilizaciones. Es un lugar de un hoy eterno, decía. Claro, por eso, ¿verdad?, la literatura, la sugestión, era lo que le hizo entender esto. Por otro lado, dos cosas más. Unamuno nunca escribió nada sobre Andalucía. Recorre toda España, recorre también Andalucía, pero en sus libros de viajes no hay descripciones de ciudades andaluzas. Excepto, esto dicho así como de pasada, ¿no? Y pongo esto aquí porque nos va a revelar a Unamuno mejor que muchos de sus escritos. Dice, no he escrito ni creo escribiré jamás mis impresiones de Granada. Y en Granada pasé una de mis quincenas más repletas de vida. Mientras viva reposará en el lecho de mi alma, por debajo de la corriente de las impresiones huideras, aquella santa caída de la tarde que a principios del dulce mes de septiembre gocé en el Albaicín, todo blanco de recuerdos. Fue como un baño en algo etéreo. Las lágrimas me subían a los ojos, y no eran lágrimas de pesar, ni de alegría, eran lo de plenitud de vida silenciosa y oculta, impresionante, conmovedor, porque estamos viendo aquí la belleza del paisaje en quien estaba recibiendo la belleza. Estábamos viendo el reflejo de la belleza en los ojos y en el sentimiento de Unamuno, y nos impresiona por eso, nos logra transmitir, ¿verdad?, la plenitud de la belleza, en la plenitud de la vida silenciosa y oculta,
que sintió entonces. Bueno, estos son nuestros grandes maestros. Aquí es donde podemos aprender a sentir y a ver el mundo y a amar el mundo. Claro, Miró repetía una frase de Román Roland: no hay más que un heroísmo, ver el mundo según es y amarlo. Bien, último texto. Esto es lo último que escribió Unamuno. Unamuno comenzó pronto a escribir paisajes durante toda su vida, desde los 20 años, desde 1880 y algo, ¿verdad? Estuvo escribiendo paisajes, y este es lo último que escribió. Este último artículo se llamaba Emigraciones. Aquí Miró, Unamuno iba a cumplir 72 años. Escribe este artículo, comienza: ahora en estos días de julio, donde la gente está ya preparando sus viajes y sus vacaciones, etcétera, etcétera, me retiro yo con mi Obermann a leer. Ya era mayor y se iba a leer, a recrearme, ¿verdad?, de nuevo en las páginas del Obermann, etcétera, etcétera. Y entonces habla de todas estas cosas. Fíjense ustedes, como decía, ahora que la gente se está preparando para los viajes, ¿qué fecha es? ¿Cuándo escribe esto? El 19 de julio de 1936. Al lado de este artículo venía la noticia del levantamiento del ejército de África. Y aquí está todo. Vean ustedes este último artículo de Unamuno. Bueno, ¿qué escribe en esto que se llama? Bueno, él entonces tenía 71 años, en septiembre cumpliría 72 y 5 meses después moriría. Le quedaban 5 meses de vida. Claro, ¿no? Andar y ver, se dice, y el que esto os dice ha publicado una colección de relatos, de excursiones, con el título de Andanzas y Visiones Españolas. Pero es más lo que ha soñado que lo que ha visto. Y sobre todo, lo que ha soñado ver. Y cada vez más se recrea en el sentido originario, se vuelve a crear a sí mismo, viajando no por el espacio, sino por el tiempo. Solo recrean el alma los viajes por el tiempo, y por el tiempo íntimo, por el tiempo de los recuerdos personales. Como todos los viajes, él, ¿verdad?, los recuerda y se recrea recordando todos estos viajes. Ese tiempo íntimo de los recuerdos personales que le mantienen en pie, ¿verdad?, y le hacen escribir estas páginas a punto de cumplir ya los 72 años. Exactamente es lo que decíamos, ¿verdad? ¿Qué hay en los viajes? Está en eso, está la memoria, está el recuerdo, ¿verdad? Uno viaja al final de su vida, ¿verdad? Cuando llegamos, Unamuno murió con 72, bueno, pues yo ya lo he superado por ahora, pero bueno, murió con 72 escribiendo esto último cuando ya no iba a viajar, porque estaba bastante mayor, claro. Bueno, en el tiempo de sus recuerdos personales decía entonces que el viaje último es el viaje en el tiempo. Se llama emigraciones. ¿Por qué? ¿Por qué habla de las emigraciones de las golondrinas? Dice, las golondrinas no viajan en el espacio, viajan en el tiempo, en busca de sus nidos de antaño, de donde salieron ellas y de donde saldrán sus crías. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, no es cortesía, me he emocionado y me ha encantado. He disfrutado muchísimo. Espero que me imagino que ustedes también, ¿no? Bien. Bueno, antes quería, mi amigo
Emilio me ha hecho una aclaración que me gustaría, vamos, rápidamente. Cuando he hablado de Humboldt como viajero ilustrado, claro, habría que matizar. Me refería a Alexander, al biólogo, al especialista en botánica, al geólogo, al geógrafo, ¿no? Porque hay que, para distinguirlo de alguna manera con su hermano Wilhelm, que un personaje fascinante, ¿no? A Wilhelm yo no lo conocía tanto como a Humboldt, pero recientemente he leído algunos textos y ensayos sobre el grupo de Jena, donde se reunió lo más interesante del romanticismo alemán, ¿no? Ahí estaba Schiller, que estaba en Weimar, pero iba mucho por allí, Schelling, Novalis, el gran Novalis. Yo soy ingeniero y a mí la figura de Novalis me interesa muchísimo porque era ingeniero de minas, ¿no? Y entonces su visión de la técnica me ha interesado mucho siempre, ¿no? Y Goethe, que estaba en Weimar, iba andando de Weimar, iba andando a Jena, que estaba a unos 20 kilómetros, aunque estuviese nevando. Era increíble cómo se lo veían hecho, ¿no? Bueno, Humboldt, Alexander, escribió Cosmos. Cosmos es un libro absolutamente maravilloso, porque es donde está toda su visión del mundo, desde el arte, la ciencia, todo está allí metido. Bueno, quería simplemente contarles. Bueno, y su hermano fundó naturalmente la Universidad de Berlín, ¿no? La Universidad Humboldt, que está allí al lado de la puerta de Brandenburgo, ¿no? En la avenida que hay, la de los Tilos, ¿no? Bien, vamos a iniciar un coloquio. Yo creo que vale la pena que comentemos, que tenemos aquí a Miguel Ángel, a hablar de lo que les ha sugerido estos textos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de unos viajeros que recorren España hace más de 100 años, ¿no? Pero, como ya les decía, esto me transmiten sensaciones y me remiten a mis propias experiencias. Yo puedo contarles algunas cosas, luego, si les parece, les comento algunas cosas que se me ocurren sobre esto, ¿verdad? En fin, bueno, pues, si no hay nada, una de las primeras cosas que quería comentarte, Miguel Ángel. Fíjate, ya el otro día lo inicié con María. Lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es en el viaje hablar con la gente del lugar. Claro, siempre comparando el viaje contemporáneo. A mí me interesa muchísimo el viaje contemporáneo, es decir, cómo podemos, como todos los contenidos de este ciclo, cómo pueden iluminar y enriquecer, cómo hacernos reflexionar sobre nuestro viaje, ¿no? Entonces, hablar con la gente, claro, hablar con la gente del lugar. Claro, y esto me llama la atención. El otro día decía que los dos últimos libros de viaje que he leído, el de Goethe, Viaje a Italia, y el de Patrick Leigh Fermor, que me lo recomendó María Belmonte, El tiempo de los regalos, el contacto con la gente. Es un viaje, este último de Holanda a Constantinopla a pie, ¿no? Hablar con la gente es muy importante. Y yo el otro día lo decía, que ahora el turista, ¿con quién hablamos cuando con los camareros, ¿no? En fin, esto no es nada despectivo, pero es que con la gente, no hablamos con la gente de los lugares, ¿no? Sí, en esto sí, yo quería hacer hincapié porque esto lo veía también desde el primer texto que he puesto de Cervantes, porque es viajar y comunicar con la gente, ¿no? Fundamentalmente, hablar con la gente. Eso es lo que hemos perdido estos días, pero eso lo he vivido yo, ¿no? Y yo creo que casi todos los que estamos aquí, cuando viajábamos, yo viajaba en los años 60, vamos a poner, que yo entonces pues era joven, hacía pues frecuentes viajes, entonces me gustaba, viajaba en tren. ¿Qué había? Bueno, pues esos departamentos del tren donde se hacía un viaje que de aquí a Madrid pues eran 10 horas. Salíamos a las 10 de la mañana y llegamos a 8:30 de la tarde. ¿Y qué hacíamos en el departamento? Pues conversar,
y hablábamos todos. No es lo de ahora, que se sienta el de al lado y se pone el pinganillo y ya está. No. Ahora, si uno habla con alguien en el tren, estás como entrometiéndote en su vida. Es una invasión en su vida, ¿no? Que no me hable, que yo voy tranquilamente aquí en mis cosas con mi pinganillo en todo caso. Claro, ¿no? Oyendo mis cosas. No, todo se hablaba. Y yo cuando hacía esas excursiones, iba a los sitios, pues sí, había gente y hablaba. Normalmente porque muchas veces era en Castilla, y en Castilla la gente habla. Claro, ahí son más habladores que aquí. Aquí somos un poco más reservados para los de fuera, pero por allí, en Andalucía también la gente habla mucho. Claro, ¿no? Entonces sí, yo era el viaje, veía cosas y con gente que no conocía de nada, conversaba un poco, porque se entraba muy fácilmente en conversación. Eso ahora se ha perdido por completo, ¿no? Ahora se va, como dice, a ver qué hay que ver aquí. ¿Qué hay que ver? Pues no sé, según como lo vea cada uno, ¿no? En esto entra mucho gustos personales y simplemente por eso la propia sensibilidad, ¿no? A mí me llamó la atención, en uno de estos cruceros habían grupos de estos con las banderitas, unos acababan de salir de San Nicolás y decían, bueno, pues, hacían así, pero bueno, este es un templo, claro, no tiene filigranas, pero es bellísimo. Claro, para quien tenga un poco de sensibilidad, es un templo austero, es un templo solemne, ¿no? Es un templo bello, ¿no? Hay uno de los fragmentos de Unamuno en el Escorial, ¿no? Donde la belleza del Escorial está en estar desnudo. No se le ha ocurrido a nadie echar por encima, ¿verdad?, unos ornamentos. Su belleza está en su solemnidad, en estar desnudo, ¿no? Ya Fray José de Sigüenza, que es uno que leía mucho Unamuno, entonces ya hablaba de eso, de lo hermoso, de lo desnudo de estas piedras, ¿no? Claro, eso tiene una gran belleza. Como estos, al no haber mucho ornamento, claro, esto es manierismo desornamentado, ¿no? Así, claro, al no ver ornamento, pues aquello no le llamaba la atención, ¿no? Bueno, cuando la atención está en la solemnidad de la fábrica, en su belleza, porque es muy bello realmente. Claro, para eso hace falta algo, hace falta un conocimiento mayor de la arquitectura, una mayor sensibilidad en lo que hay que ver. Mira, para estos entrar en San Nicolás pues no les supuso nada. Un sitio donde... Yo, sin embargo, sí, por supuesto, creo que el conocimiento contribuye, pero a veces hay experiencias que trascienden el conocimiento. Mira, hoy pensaba, porque lo tengo anotado por aquí, lo que pasa es que no quería alargarme mucho, una experiencia que tuve en el Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria ahora ya no está bien, ya saben ustedes que hay que, bueno, es como un museo, hay que entrar allí, bueno, ya. Pero entonces, bueno, lo que pasa es que uno tiene la oportunidad. Tú has estado en el Pórtico de la Gloria ahora, como está ahora nuevo, ¿no? Ay, no, yo estaba hace... No, ahora está... ¿Cómo está ahora? No. Es como un museo, o sea, está aislado, o sea, no pasa todo, ya está fuera de la... Sí, bueno, entonces llega y puede estar uno solo, uno solo. Entonces, yo, desde el maestro Mateo, realmente no tengo mucha idea, ¿no? Pero la emoción que sentía allí, porque la imaginación me transmitía la emoción que sentirían. Yo me ponía en el lugar de un peregrino que en la Edad Media que después de recorrer el camino de llegar vivo a Santiago, ver aquella belleza, aquella fantástica pórtico policromado y tal, eso fue la sensación que yo sentí. No me preguntes por el maestro Mateo, que no lo sé, ni por la orfebrería, ni por la escultura románica y gótica, pero eso es lo que me ha quedado de ese viaje, ¿no? Hombre, claro, si además supiese más sobre escultura gótica, pues probablemente sería más completo. Pero la verdad es que, bueno, pues me es igual. A estas alturas ya no voy a... no sé. Fíjense, de todos los libros de viaje que he hecho, que he leído, la mayoría son...
son antiguos, ¿no? Del 19, sobre todo del 19. Fíjense, me permites que diga, fíjense los términos, conceptos que sintetizan las cosas algunas de las cosas que me transmiten, ¿no? De las vivencias, fíjense, acercamiento, alejamiento, anhelo de viaje, autenticidad, azar, caminar, descubrir, duración, extrañamiento, experiencia interior, evocación, huella de un viaje, hospitalidad, imaginación, mapas, memoria, paisaje, partir, perderse, predisposición al viaje, regreso, tiempo, solo en compañía, sentir, técnica. Bueno, todo esto exactamente está disuelto en lo que hemos podido ver. Claro, por eso por eso me ha interesado tanto lo que has contado, ¿no? Sí. Es eso. Sí, quería comentar, primero agradeceros la charla, y a Miguel Ángel es un placer sentarse y escuchar una conferencia. Pero luego habías comentado, José Ramón, el tema del diálogo, del coloquio. Claro, ¿cómo voy a hablar yo con vosotros delante? Pero voy a contar dos anécdotas. Una es que estuve hace poco en Berlín y quedé a comer. Yo ya solo viajo cuando conozco a alguien en algún sitio. Es decir, lo que llamo un viaje social un poco, ¿no? Vivir. Entonces quedé a cenar con unos amigos que eran profesores de español aquí en Barcelona y viven en Berlín. Son alemanes, ¿no? Y uno me dice, yo cuando estaba aprendiendo español y tal, me iba, porque estuvimos hablando de ¿qué conoces de España? Dice, Extremadura. Y hombre, y Extremadura, dice, claro, yo me iba a Barcelona y no me comunicaba con casi nadie, porque iba a la escuela de idiomas y tal, pero dice, claro, pero yo iba a un pueblo de Extremadura y allí empezaba a hablar y era el alemán que había llegado y todo el mundo se comunicaba conmigo. Entonces, este señor descubrió que lo que había que hacer era eso, ir a los sitios donde te pueden comunicar algo, a él por aprender castellano y por conocer el mundo español, pero hay que ir a sitios donde te determinan. Y luego quería comentar también una cosa que también me impactó mucho, que es unas cartas que hizo al revés, es decir, es el artista que habla sobre viajes. Entonces, Sorolla, cuando hizo los cuadros estos grandísimos los americanos, tiene unas cartas, escribía todos los días o casi todos los días a su mujer, y entonces iba narrando lo que le estaba pasando en ese viaje que hizo alrededor de toda la península ibérica, recogiendo bocetos para hacer el cuadro. Me gustaron mucho, las vi en una exposición de estas que hicieron cuando Sorolla y tal se trajeron los cuadros de España, pero me llamaron mucho la atención cómo el artista hace literatura sobre un viaje. Sí. Bueno, este amigo que acaba de hablar ha hecho este año un viaje en barco a Grecia, que estoy insistiéndole que lo escriba, exacto, ¿ves? Emilio también te lo... Bueno, vale. Vale, eso tienes que contarnos. Bueno, sobre la pintura, a ver, ¿qué ha sustituido? Claro, quizá la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué ha sustituido? Tengo una nota aquí. ¿Qué ha sustituido en el aprendizaje de la mirada contemporánea sobre el paisaje a la pintura, ¿no? Pues las pantallas, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que ninguno tiene una disposición igual ante una pantalla que ante una pintura. Ante una pintura nosotros espontáneamente ya tenemos otra disposición muy diferente. El cuadro nos manda, el cuadro ordena, el cuadro, ¿verdad?, nos sujeta de una manera especial. Sentimos cierta reverencia ante el cuadro, que no lo tenemos ante la pantalla. El cuadro despierta en nosotros un sentimiento mucho más profundo que cualquier pantalla. De todos modos... Es que delante del cuadro ha habido una persona durante mucho tiempo pintando. Claro. Y se nota ahí, ha dejado algo de su impronta.
en ese paisaje. Claro. Pero el paisaje natural no es... Ahora es el paisaje urbano el que demanda la mirada del turista. Porque el paisaje natural además exige tiempo. La contemplación de un paisaje exige tiempo. Sí. Y el turista, como dice Barzolina, el turista no tiene tiempo. Sí, claro, eso es verdad. Sí, exacto. No es lo mismo turista que viajero en este sentido, por hacer alguna distinción. Claro, ¿no? El viajero va a eso, a viajar. El turista pues ha comprado un viaje y hace un recorrido por ahí. Siempre tiene un significado un poco más intrascendente y banal, más que viajero. El viajero tiene pues un cierto prestigio que no tiene el turista, ¿no? La palabra viajero tiene un prestigio, ¿no?, que no tiene la palabra turista. Normalmente no quieren esto decir que haya clasismo, no quiero entrar por ahí, pero es así como normalmente podemos entender una y otra palabra. Unamuno dice, he leído por ahí en un ensayo, que el turista huye. El viaje turístico es una huida. Sí, se va de un sitio, claro, sí, llega a un sitio. No, quizás una huida de sí mismo, de su vida, ¿no? Es posible también en eso. Sí, claro, sí. Es cierto. No va a un sitio a encontrarse, sino a verlo y a salir. Claro, hoy tenemos que estar aquí, mañana en tal sitio, pasado al otro, y van yéndose de ahí. Sí. Bueno, sí. De todas maneras, es una manera de viajar que es la normal hoy en día, claro. Es así como lo traen los tiempos, cada tiempo trae lo suyo. No, es así. Sí. Es una práctica social, es un rito también, ¿no? Claro. Exactamente, es una práctica social. Claro. Sí. Claro, fíjate, a mí me asombra, viajar en grupo no me gusta, pero como les decía, pues ya no tengo más remedio, ¿no? Por razones de edad, ¿no? Pero me sorprende gente que en sus ciudades su mirada sobre la ciudad, sobre los monumentos, o sea, gente que igual no ha ido a un museo en su ciudad, sin embargo, en los viajes están como locos, ¿no? Van como locos. Y a mí me parece que la industria turística vende, el producto que vende es tiempo. O sea, fijaros, 4 días, 8 días, 7 noches, o sea, siempre. Y luego la gente va con el listado ¿no? Sí. Y cuando falla algo o no saben, se cabrean muchísimo, ¿no? Es el museo que les enseña. Y entonces, sin embargo, como locos, a ver, sí. ¿Qué hay que ver? Y luego en su ciudad, su mirada se apaga. Esa mirada se apaga. Sí. Claro. Y esto a mí me desquicia cuando... Sí, mi mujer y yo hacemos muchos pasos por ahí, vamos como si fuéramos turistas, descubriendo Alicante. Mira aquí, esto, nada. Sí, hacemos turismo urbano por nuestra propia ciudad. Habla un poco fuerte, José. Os leo, porque me estoy leyendo y estoy reflexionando, un fragmento... Espera. Un fragmento que siempre cargo con él, porque me lo releo de vez en cuando. Pertenece a una filósofa norteamericana, a Martha Nussbaum, que fue premio Príncipe de Asturias hace unos años. Dice así: recuerda, filósofo, que tu experiencia es tuya. Aprende, siente curiosidad por gente de todo tipo. Pregúntales cómo viven la vida antes de sermonearlos respecto a cómo han de vivirla. Prepárate para recibir el sentido de vidas muy diferentes a la tuya. Respeta la diversidad. Mantente alerta para que tus propias generalizaciones no queden distorsionadas por el estigma y el prejuicio, incluyendo el prejuicio de la subcultura académica contra los no intelectuales y quienes ganan dinero.
La humildad ayuda. ¿Y cómo se llama el carácter que está esbozado en ese texto? ¿Cómo se llama el carácter? El discreto. Una persona discreta es el que hace exactamente eso. Esa es la definición. Ha hecho ella la definición del discreto, como la hizo Baltasar Gracián también, claro. Ese es un discreto, ese es un hombre discreto. Claro, eso. Bueno, pues muchas gracias. Recordarles que el lunes que viene tenemos a mí uno de los que más me intrigan, personalmente, a pesar de estar en la organización de este viaje, aunque esto es cosa de Emilio, en la próxima intervención del profesor Mario Martínez, viaje artístico y literario alrededor del Tren Martini. Yo estoy realmente expectante por escucharle. Buenas noches y muchas gracias otra vez.